Bienvenidos al único canal en español dedicado a la dinastía y época Tudor. Hoy les hablaré sobre varios de los hechos y mitos de la vida de la reina Isabel I de Inglaterra. A menudo conocida como la Reina Virgen, Isabel fue una de las monarcas más emblemáticas de la historia de Inglaterra. Su reinado, conocido como la Era Isabelina, estuvo marcado por importantes logros culturales, políticos y militares. Sin embargo, su vida y reinado han estado rodeados de numerosos mitos y leyendas. Por lo tanto, distinguir entre mito y realidad es esencial para comprender su verdadero impacto en la historia. Este video está dedicado a Carlos Miranda, Desiree Bracho Parra y a Caro Ripley, quienes habían solicitado el tema hace algún tiempo. Cuando nació en 1533, Isabel fue una gran decepción para su padre. El rey Enrique VIII de Inglaterra había esperado un hijo y heredero, y quedó angustiado y enojado cuando Ana Bolena dio a luz a una niña. Al poco tiempo, el rey ordenó la ejecución de la madre. Isabel fue desechada. Pero, como todo estudiante de historia sabe, ese no fue el final. Isabel pasaría a ser coronada reina. Es más, es ampliamente reconocida como una de las monarcas más grandes que jamás haya ocupado el trono inglés y gobernó durante 43 años increíbles. Para sus fans, ella era la mejor de los monarcas Tudor. Era una mujer culta y muy inteligente. Bajo su mando floreció una edad de oro de la cultura inglesa, mientras que ella incluso logró establecer un camino intermedio entre el catolicismo y el protestantismo extremos, poniendo fin a muchos años de discordia sectaria. Sin embargo, para sus detractores, Isabel no era todo lo que parecía ser. Para ellos, ella se ha beneficiado de siglos de revisionismo cuando, en realidad, permitió que Inglaterra se volviera casi ingobernable. No es sorprendente que, a lo largo de los años, se hayan planteado una serie de mitos y conceptos erróneos sobre esta reina, y muchos de ellos perduran hasta el día de hoy. Entonces, con este material, intentaré separar el hecho histórico de la ficción histórica a través de 18 mitos y realidades sobre la vida de la legendaria gobernante. Uno de los mitos más extraños y duraderos que rodean a la reina Isabel es que ella era en realidad un hombre. Algunos estudiosos atribuyen esto al simple chauvinismo, es decir, a lo largo de los siglos, algunas personas se han negado a creer que una mujer pudiera gobernar de una manera tan sabia y digna. Sin embargo, cabe destacar que incluso personas eruditas e inteligentes han creído en tal teoría de la conspiración. Es cierto que Isabel fue enviada lejos de Londres, a la pequeña ciudad de Bisley, cuando era joven. Su padre, Enrique VIII, quería que ella estuviera a salvo de la plaga que azotaba la abarrotada ciudad. Según la leyenda, ella aún así enfermó y murió. Angustiada y preocupada de que el rey la ejecutara, la enfermera de Isabel encontró a un joven de aspecto infantil, lo envolvió en mantas y fingió que en realidad era la princesa. También se alega que esta es la razón por la que Isabel permaneció soltera. No podía tener intimidad con nadie, para que no se revelara su secreto. Sin embargo, todos los historiadores serios han descartado la teoría como pura fantasía. Después de todo, habría sido casi imposible mantener tal secreto, especialmente porque la reina tenía muchos enemigos. El cuento del niño de Bisley fue popularizado a principios del siglo XX por Bram Stoker, el autor de Drácula, quien lo mencionó en su libro de 1910, Famosos Impostores. Stoker afirmó que la verdadera Isabel fue enterrada en Bisley, y que la sustitución fue tan exitosa que nadie descubrió la verdad. Si bien la historia del niño de Bisley es convincente como pieza de folclore, no hay evidencia histórica que la respalde. Y varios puntos clave desacreditan este mito, entre los cuales se encuentran la evidencia física, con retratos de Isabel desde su juventud que muestran a una jovencita que tenía un parecido sorprendente con su padre. También están los exámenes médicos dados por sus médicos y asistentes contemporáneos, en los cuales no se encuentra registro alguno de que ella exhibiera características masculinas. Además, que la vestimenta y los hábitos personales de la reina estaban bien documentados, lo que dejaba poco espacio para que un secreto tan importante permaneciera oculto.
La vida de Isabel estuvo bajo constante escrutinio por parte de diplomáticos extranjeros, nobles y miembros de su corte. Cualquier inconsistencia en su género probablemente habría sido notada y explotada por sus numerosos enemigos políticos, tanto nacionales como extranjeros. La ausencia de tales acusaciones o pruebas indica claramente que en realidad ella era una mujer. La extensa correspondencia y discursos de Isabel reflejan la perspectiva y las preocupaciones de una mujer. Sus escritos, llenos de reflexiones personales y estrategia política, demuestran una comprensión íntima de su rol de género y las expectativas puestas sobre ella como reina. A diferencia de la mayoría de las princesas, Isabel no disfrutó de una vida de lujos cuando era niña. Justo antes de cumplir 3 años, su padre ordenó la ejecución de su madre. La joven Isabel, a quien ambos padres adoraban a pesar de que ambos esperaban tener un niño, de repente fue declarada ilegítima. La institutriz de la niña, Lady Bryan, temía por su seguridad, por lo que la alejó de la corte real, lejos del impredecible y a menudo violento rey Enrique. El rey perdonó la vida a su hija, pero le retiró todo apoyo. Según fuentes de la época, Lady Bryan se vio obligada a presentar una petición al rey pidiéndole ayuda. La joven había sido tan descuidada que ya no le quedaba ropa y necesitaba desesperadamente una nueva. Sin embargo, después de su 4º cumpleaños, la suerte de Isabel cambió. Lady Bryan fue reemplazada por una nueva institutriz más joven llamada Catherine Champernowne, quien pronto supervisó la educación temprana de su joven a cargo y se aseguró de que creciera en la relativa comodidad de un hogar familiar estable. Isabel tenía solo 3 años cuando su madre, Ana Bolena, fue ejecutada por orden del rey Enrique VIII. Este último se sintió decepcionado porque su segunda esposa le había dado una hija en lugar de un hijo. Y, según el comunicado oficial de la época, Ana también se había sentido decepcionada porque su hija era una niña y por haber fallado en darle a su marido un heredero varón. Después de su muerte, la corte real emitió mucha propaganda destinada a manchar el nombre de Ana, acusándola de traición, incesto e incluso de brujería. Dado que creció en un ambiente así, algunos han especulado que Isabel creció sintiendo resentimiento hacia su propia madre. Pero toda la evidencia sugiere que este simplemente no fue el caso. Es conocido que, cuando era joven y, de hecho, durante gran parte de su vida adulta, Isabel llevaba un anillo especial. El anillo estaba equipado con una pequeña puerta. Cuando la abres, puedes ver un pequeño retrato de su madre. Se dice que la entonces joven Isabel hizo que el cuadro lo pintara un artista que había conocido personalmente a Ana Bolena y logró mantener el encargo oculto de la vista de su padre. También hay un famoso retrato familiar en el que se ve a la joven Isabel con un collar con la letra A, prueba de que estaba honrando la memoria de su madre, justo delante de las narices de su tiránico padre. En agosto de 1553, María Tudor entró orgullosamente en Londres para ser coronada reina de Inglaterra. Isabel, su media hermana, estaba a su lado. Uno de los primeros actos de la reina María fue exigir que todos sus nobles y miembros de la realeza asistieran a misa católica. Isabel, una protestante, estuvo de acuerdo con esto. En febrero de 1554, sin embargo, ella estuvo implicada en la rebelión de Thomas Wyatt, un complot protestante para derrocar a María y hacer de Inglaterra una vez más un bastión protestante. Isabel negó con vehemencia cualquier participación. Pero a pesar de la falta de pruebas concretas, fue declarada culpable de sedición y enviada a la Torre de Londres. Isabel entró en la infame prisión en un barco, a través de la Puerta de los Traidores. Dadas las circunstancias, es probable que creyera que sería ejecutada o viviría el resto de su vida natural en la torre conocida como El Campanario. Sin embargo, los guardias de la torre la trataron bien. Varios de sus sirvientes más cercanos se reunieron con ella en la prisión y le dieron una habitación pequeña pero cómoda, con suficiente luz natural para leer, y se le permitió hacer ejercicio diario. Los partidarios solicitaron a la reina María que liberara a su media hermana. Y en mayo ella hizo precisamente eso.
Isabel fue sentenciada a vivir bajo arresto domiciliario y los registros muestran que grandes multitudes se alinearon en las calles mientras la transportaban a la casa donde pasaría más de un año. En los años posteriores a su ejecución, los rumores de que Ana Bolena tenía 6 dedos en una mano comenzaron a extenderse por toda Inglaterra y más allá. La primera referencia a esto la hizo Nicholas Sander en la década de 1580. Y pronto se hizo popular en todo el continente, al igual que rumores similares de que la segunda esposa de Enrique VIII incluso tenía 3 senos además del dedo extra. Como era hija única de Ana, los rumores llegaron incluso a decir que Isabel había heredado las deformidades físicas de su madre y que logró ocultarlas al público e incluso a sus seres más cercanos, negándose, por ejemplo, a casarse. Pero todos los historiadores serios refutan tales acusaciones. En particular, Sander, quien fue el primero en mencionar el asunto de los 6 dedos, era católico y tenía la intención de difamar a la protestante Ana Bolena. Dado que se asumía ampliamente que las deformidades físicas eran un signo de maldad, esta habría sido una línea de ataque eficaz, como lo habría sido para Isabel. Sin embargo, no hay evidencia que sugiera que Ana o Isabel tuvieran dedos o senos adicionales. Es más, es muy poco probable que Enrique VIII hubiera tomado a Ana como esposa si ella no fuera convencionalmente atractiva. Después de todo, se trataba de un monarca a quien se le anuló el matrimonio con su cuarta esposa, Ana de Cleves, alegando que la encontró demasiado fea para consumar la unión. Desde temprana edad, Isabel se dio cuenta de que, para sobrevivir en un mundo de hombres, necesitaba presentarse como dura e inquebrantable. Y, en gran medida, lo consiguió. Sin embargo, la impresión que daba era una máscara que cubría la realidad. Según algunos biógrafos recientes de la reina Tudor, Isabel sufrió problemas de salud desde la infancia, sobre todo un caso grave de viruela. Y a medida que crecía, su salud no hacía más que empeorar. Al final, Gloriana era una anciana frágil que utilizaba todos los trucos posibles para ocultar la verdad. Irónicamente, fueron sus intentos de ocultar su fragilidad los que probablemente causaron que su salud empeorara tan rápidamente en sus últimos años. Cada mañana, se aplicaba un colorete rojo brillante en la cara y el cuello para ocultar las arrugas y las cicatrices de la viruela. Este se hizo a partir de sulfuro de mercurio. Entonces, cada vez que Isabel se lamía los labios, se habría estado envenenando lentamente. Como sabemos ahora, el envenenamiento por mercurio afecta al cerebro y provoca dificultad para hablar, pérdida de memoria y falta de coordinación. Y, por supuesto, cuanto peor se veía, más maquillaje tóxico le aplicaban sus damas de compañía todos los días. Desde la mediana edad, Isabel fomentó activamente la percepción popular de sí misma como la reina virgen. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que la monarca fuera tan casta como decía. Tanto durante su reinado como en los años posteriores a su muerte, circularon rumores de que, lejos de ser virgen, Isabel era una mujer tremendamente promiscua, con un apetito sexual voraz. Sobre todo, se alega que se llevó a la cama al conde de Essex y al conde de Leicester, así como a Christopher Hatton y a Sir Walter Raleigh. Pero según la mayoría de los estudiosos con un profundo conocimiento de la Inglaterra Tudor, es muy poco probable que incluso la reina hubiera podido ocultar una aventura y mantenerla en secreto. Es cierto que tenía favoritos masculinos, y si bien los relatos de la época revelan que a Isabel no solo le gustaba rodearse de jóvenes guapos, sino que también les ponía apodos y coqueteaba abiertamente con ellos. Es más, también era una gran bailarina y le encantaban los bailes extranjeros y más atrevidos, como los jigs italianos. Sin embargo, simplemente no hay evidencia que sugiera que la reina invitara a sus favoritos o compañeros de baile al dormitorio real. Como reina de Inglaterra, el poder de Isabel podría haber sido absoluto, pero eso no significa que no fuera humana. De hecho, como todos los demás, ella padecía miedos y fobias. Los registros muestran que le aterrorizaban los ratones.
Según relatos de ciertos miembros de su corte, cada vez que veía un pequeño roedor, Isabel se subía a una silla o a cualquier otro mueble de fácil acceso y llamaba a sus guardias. Ella solo bajaría una vez que hubieran matado al ratón infractor. Además de su miedo a los ratones, ella también padecía un miedo paralizante a la oscuridad. Es posible que esto comenzara en la infancia y es casi seguro que empeoró durante el tiempo que pasó encerrada en la Torre de Londres. Isabel tenía tanto miedo a la oscuridad que se negaba a dormir sola. Cada noche, a una de sus damas de honor de confianza se le ordenaba dormir en el dormitorio de la reina. Según un episodio famoso, cuando la compañera de cama habitual de Isabel, una dama llamada Dorothy Stafford, se rompió una pierna en un accidente de equitación, Isabel exigió que trajeran a otra amiga, Mary Scudamore. De inmediato. Su aliado de confianza, el conde de Sussex, fue sin duda bien recompensado por garantizar que Mary Scudamore llegara al dormitorio real antes del anochecer. Incluso ahora, muchas personas se niegan a aceptar que Isabel fuera feliz sin el amor de un hombre. Desde que era joven, han abundado los rumores sobre su vida amorosa y, de hecho, su vida sexual. Y, según algunos, Isabel no solo no murió siendo una reina virgen, sino que incluso tuvo un hijo fuera del matrimonio. Además, ella conspiró para mantener en secreto al hijo o hija ilegítimos durante toda su vida. Sobre todo, se alega que su estrecha amistad con su favorito Robert Dudley, el conde de Leicester, le había dado un hijo. Tras su coronación, Isabel argumentó que tener hijos sería solo una distracción. Ella dijo: No me reprochéis la miserable falta de hijos, porque cada uno de vosotros, y todos los ingleses, sois hijos y parientes míos. Pero lo más convincente es que la mayoría de los historiadores coinciden en que habría sido casi imposible mantener cualquier embarazo en secreto. Isabel vivió su vida en una burbuja, sin verdadera privacidad. Es más, se cree que el rey de España, un católico deseoso de socavar a la protestante Isabel de cualquier manera posible, tenía espías en la corte inglesa, incluidas doncellas que revisaban las sábanas reales para asegurarse de que la monarca estuviera menstruando. Se cree que muchas leyendas sobre la realeza son, si no completamente inventadas, ciertamente exageradas. Sin embargo, hay mucha evidencia que sugiere que la princesa Isabel estaba realmente parada debajo de un poderoso roble cuando supo que era reina. El árbol en cuestión se encontraba en los terrenos de la casa de su infancia, Hatfield House, en las afueras de Londres. Estaba a cierta distancia del palacio, lo que lo convertía en el lugar favorito de la princesa cuando quería disfrutar de una rara soledad con sus amados libros. Según los relatos de la época, Isabel estaba con sus damas de honor más cercanas y se sentó bajo el árbol la tarde del 17 de noviembre de 1558. Un jinete de Londres tuvo que preguntar en la casa del personal de Hatfield dónde estaba. Cuando la encontró, informó a la joven Isabel que su hermana estaba muerta. Ella heredaría el trono. Es más, aunque la coronación no sería hasta dentro de 2 meses, Isabel asumió los poderes de monarca en ese mismo momento. Lamentablemente, el árbol real murió y fue retirado hace muchos años, aunque se plantó otro roble en su lugar, con una placa que explica la importancia histórica del lugar. En algunas representaciones cinematográficas de la reina Isabel, la monarca se presenta tranquila y serena en todo momento. Incluso cuando se muestra disgustada, mantiene la calma y prefiere una mirada de desprecio o un desprecio discreto pero agudo a una rabieta total. Sin embargo, según todos los indicios, esa imagen de Isabel es muy inexacta. Cabe recordar que ella era hija del rey Enrique VIII, un hombre no conocido por su paciencia y gentileza. De manera similar, su madre, Ana Bolena, era independiente y a menudo franca, cualidades que al principio atrajeron a Enrique y luego lo apartaron de ella. Y parece que su hija heredó su temperamento feroz de sus padres. Según la evidencia disponible, parece que los ataques de mal genio de Isabel eran relativamente frecuentes y siempre impredecibles. Odiaba especialmente oír malas noticias.
Según un relato, cuando su cirujano privado le advirtió que un dolor crónico en el brazo era resultado de un humor reumático frío, ella lo interpretó como un signo de envejecimiento. Ella se puso furiosa y desterró al cirujano no solo de su vista sino también de la corte real. A medida que envejecía y sufría problemas de salud, incluidas úlceras en las piernas paralizantes, Isabel se volvió aún menos paciente con sus subordinados y sus rabietas se volvieron más frecuentes y violentas. Ninguno de los muchos retratos hechos a la reina Isabel muestra a la monarca con dientes negros. Después de todo, los artistas siempre quisieron mostrar su modelo de la mejor manera posible. De lo contrario, podrían haberlos arrojado a la Torre de Londres. Pero eso no significa que Isabel tuviera una excelente salud bucal. Todo lo contrario, de hecho. Hay varios ejemplos de embajadores visitantes y otros dignatarios extranjeros que comentan sobre el estado de los dientes de Isabel. Según la mayoría de los relatos, aunque ella tenía una dentadura completa, todo un logro para el siglo XVI, sus dientes estaban casi completamente negros. Pero si bien hoy esos dientes ennegrecidos podrían ser motivo de vergüenza, para Isabel y otros miembros de la realeza europea, eran una fuente de orgullo. Según relatos de la época, la reina era muy golosa y le gustaban especialmente las violetas confitadas. Comía tantas cosas dulces que, inevitablemente, sus dientes empezaron a pudrirse desde una edad relativamente temprana. Pero como solo los ricos podían permitirse bocadillos elaborados con azúcar importada del Nuevo Mundo, los dientes negros eran ampliamente considerados como un símbolo de estatus y un indicador no solo de gran riqueza sino también de gustos cosmopolitas. Desde mediados del siglo XIX en adelante, ciertos críticos literarios, y otros no tan literarios, han argumentado que William Shakespeare en realidad no escribió la mayoría de las obras atribuidas al bardo. Es decir, se piensa que podría haberse atribuido el mérito del trabajo de otro escritor. Entre los nombres más comúnmente presentados como el verdadero bardo, se encuentran Christopher Marlowe, Francis Bacon y Edward de Vere, conde de Oxford. Sin embargo, también se ha presentado el argumento a favor de que la reina Isabel escribiera obras de teatro como Hamlet y Mucho ruido y pocas nueces, y es una teoría que, cualquiera que sea la evidencia presentada en sentido contrario, se niega a desaparecer. Gran parte de las dudas que rodean la autenticidad de las obras de William Shakespeare pueden deberse a un simple esnobismo. Después de todo, él era de una familia relativamente humilde de la pequeña ciudad de Stratford-upon-Avon. En comparación, la reina Isabel era una persona bien educada, culta y, según sus tutores, así como los numerosos diplomáticos y dignatarios con los que mantuvo correspondencia a lo largo de los años. Era una excelente escritora. Sin embargo, no hay evidencia de que la reina realmente haya escrito obras de teatro o ficciones propias, y mucho menos haya permitido que William Shakespeare se atribuya el mérito de su trabajo. Es más, varias de las obras del dramaturgo se estrenaron meses y años después de la muerte de Isabel en 1603. Puede que Isabel fuera una dama bien educada y con un gran interés por la ciencia, pero también sentía fascinación por el ocultismo y la magia. Sin embargo, según los estándares del siglo XVI, esto era perfectamente normal. En aquella época no había contradicción entre tener mente científica y pasión por la razón y al mismo tiempo tener fe en la astrología. Sin embargo, Isabel fue única entre los monarcas ingleses porque se rodeó de místicos y videntes autoproclamados. El principal de ellos era John Dee. Dee, el ocultista más famoso de la época, fue invitado personalmente a la corte real por Isabel. Ella leyó su obra clave, Monas Hieroglífica, y quería que él se la explicara personalmente. John Dee no era de ninguna manera el único practicante de magia o astrología en el círculo cercano de Isabel. Regularmente ella daba la bienvenida a los ocultistas visitantes a su palacio, concediéndoles una audiencia y permitiéndoles leer sus mapas estelares o intentar predecir su futuro. En particular, tal era su fe en la astrología que incluso dictaminó que sería coronada oficialmente reina de Inglaterra el 15 de enero de 1559, fecha elegida específicamente para ella por Dee.
Al mismo tiempo, sin embargo, Isabel era una cristiana devota y ayudó a situar a la Iglesia protestante en el corazón del Estado inglés. La reina Isabel podría haber tenido una buena educación y ser muy inteligente, pero también estaba muy orgullosa de su apariencia. La forma en que otras personas pensaban que se veía era muy importante para la monarca. Cuando era joven, ella no necesitaba hacer mucho esfuerzo para impresionar. Según los relatos de la época, Isabel era una de las jóvenes más deseadas de toda Europa, y no solo por su estatus social y su riqueza. Sin embargo, a medida que pasaron los años y su belleza juvenil comenzó a desvanecerse, la reina trabajó muy duro para mantener su reputación de ser bendecida con cerebro y belleza. Según los relatos de sus damas de honor, Isabel necesitaba mucho tiempo para arreglarse cada día. Se delineaba los ojos con carbón y luego le pintaban la cara, las manos y el cuello con una mezcla de albayalde y vinagre. Y, por supuesto, como muchas damas de la época, llevaba peluca todos los días. Es más, ella siempre estuvo decidida a ser la mujer más llamativa de la sala. Siempre se vestía con vestidos coloridos hechos de materiales ricos, mientras que insistía en que sus damas de honor solo usaran vestidos sencillos de color blanco o negro. A lo largo de los siglos, Inglaterra ha sido gobernada por monarcas de diversa inteligencia. Pero es casi seguro que Isabel fue una de las gobernantes más bendecidas intelectualmente del reino. Era una mujer culta, especialmente para una mujer del siglo XVI. Es más, su fama de experta en idiomas es bien merecida. Según los registros, Isabel era una verdadera políglota y su experiencia en varias lenguas diferentes la ayudó a gobernar un reino dividido y a negociar directamente con aliados extranjeros y enemigos potenciales. Cuando era niña, la princesa aprendió galés de su niñera y gobernadora. Luego su tutor privado le enseñó francés, latín, griego e italiano. Una educación así habría sido bastante estándar para una niña de su posición social en ese momento. Sin embargo, además de esto, Isabel podía hablar español, holandés, escocés, irlandés e incluso córnico, lo que elevaba su total a 10 idiomas. En particular, los extranjeros elogiaron a la reina por sus habilidades lingüísticas. Por ejemplo, cuando Giovanni Carlos Caramelli, el embajador de Venecia, visitó Inglaterra en 1603, él y la reina conversaron en italiano. Comentó que ella poseía estos idiomas tan profundamente que cada uno parecía ser su lengua materna. La derrota de la Armada Española en 1588 es uno de los acontecimientos más celebrados del reinado de Isabel I, pero su resultado fue más bien un esfuerzo colectivo que involucró a muchas figuras y circunstancias clave. Sir Francis Drake, Sir John Hawkins y otros comandantes navales desempeñaron papeles cruciales en la estrategia y las batallas navales. Además, las condiciones meteorológicas adversas contribuyeron significativamente a la derrota de la flota española. El liderazgo de Isabel y su conmovedor discurso en Tilbury ciertamente inspiraron a sus tropas y cimentaron su legado, pero la victoria no fue solo suya. Si bien Isabel fue una monarca popular y célebre, ella enfrentó importantes oposición y críticas durante su reinado. Las tensiones religiosas, particularmente entre católicos y protestantes, llevaron a numerosos complots contra su vida y su gobierno. La Iglesia Católica, en particular, la veía como una gobernante ilegítima. Además, sus decisiones, como la ejecución de María Estuardo, reina de Escocia, y su manejo de las cuestiones económicas, provocaron controversia y disensión entre sus súbditos. Isabel I sigue siendo una figura cautivadora, su vida y su reinado son una mezcla de mito y realidad. Los mitos que la rodean, como su perpetua virginidad, su comportamiento sereno y su adoración universal, contrastan marcadamente con los hechos históricos, revelando una monarca compleja y multifacética. La imagen de Isabel como la reina virgen fue una estrategia política cuidadosamente elaborada, que le permitió mantener el poder y la independencia en una sociedad dominada por los hombres.
Su conciencia de la importancia de la moda y la apariencia la ayudó a proyectar una imagen de majestuosidad y autoridad que imponía respeto tanto en casa como en el extranjero. El reinado de Isabel estuvo marcado por logros importantes, incluida la derrota de la Armada Española, que, si bien fue un esfuerzo colectivo, mostró su liderazgo inspirador. Su profunda educación y habilidades lingüísticas eran poco comunes entre las mujeres de su época y contribuyeron significativamente a su eficacia como gobernante. Sin embargo, su mandato no estuvo exento de errores. Su manejo de Irlanda, la ejecución de su prima escocesa, su indecisión sobre el matrimonio y la sucesión y las políticas económicas resaltaron sus vulnerabilidades humanas. La dualidad de la imagen de Isabel, tanto los mitos como las realidades, refleja su genio para navegar en las traicioneras aguas políticas del siglo XVI. Su reinado, conocido como la era isabelina, se celebra por su renacimiento cultural y relativa estabilidad. Al comprender los mitos y los hechos de su vida, obtenemos una apreciación más profunda del legado de Isabel como monarca que equilibró hábilmente su personalidad pública con las complejidades del gobierno. Esta comprensión matizada solidifica su lugar no solo como figura histórica sino también como símbolo de resiliencia, inteligencia e influencia duradera en los anales de la historia. Y bueno amigos, hasta aquí este material sobre algunos hechos y mitos sobre la vida y reinado de Isabel I de Inglaterra. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si conocen de otros hechos o mitos sobre la reina que no se hayan mencionado aquí. No olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de los estrenos que voy subiendo. Pueden también considerar unirse a las membresías del canal, ya que, como miembros, ustedes podrán tener acceso a material exclusivo, estrenos anticipados, entre otras ventajas. El enlace a las membresías se los comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera agradecer una vez más a todos los suscriptores, miembros y comentaristas, ya que es gracias a ustedes que el canal continúa creciendo. Les deseo a todos un lindo día.